Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Muy buenas noches para todos los amigos que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Le habla su pastor Gregson Zambrano desde la ciudad de Guanare, del estado portuguesa, de esta hermosa nación de nuestro bello país, Venezuela. Queridos amigos, estamos estudiando la carta a los romanos y ya estamos en el capítulo 8. Estamos a la mitad de esta carta maravillosa, que es amplia, densa, profunda. Y bueno, y Dios ayudándome para que tengamos discernimiento y comprensión de esta maravillosa escritura. Bueno, Romanos capítulo 8, versículo. Déjenme tomar un poco de contexto. Estamos en el versículo 10. Vamos a tomarlo desde el versículo 9. Dice así, el apóstol Pablo. Leo con la bendición y la autoridad del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en ustedes no predomina la mentalidad humana. Estoy leyendo versión Palabra de Dios para todos. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Bueno, este es un versículo muy poderoso y muy revelador, porque habla del Espíritu Santo de tres maneras. Habla del Espíritu Santo como alguien individual y habla que el Espíritu Santo viene de Dios, o sea, el mismo Espíritu de Dios, del Dios Padre, y a su vez el mismo Espíritu del Hijo. Este es un misterio de la persona del Espíritu Santo, donde evidentemente en muchos pasajes bíblicos, y esto por supuesto trae confusión en aquellos que no han recibido el Espíritu Santo y no reconocen la divinidad de Jesús. Al no reconocer la divinidad de Jesús, queda velado el entendimiento para que sean revelados los misterios más profundos. No se puede atentar contra la triunidad de Dios. No se puede. Al negar una de las personas divinas de la triunidad de Dios, queda sesgado el entendimiento. Ahora, en muchos pasajes bíblicos se nombra solamente al Padre y al Hijo. Ténganlo allí. Juan 17:21 dice Jesús, Padre. Estoy en versión Palabra de Dios para todos, para los que nos están escuchando. Padre, te pido que todos los que creen en mí sean uno. ¿Ves? Sean uno. Entonces Jesús está hablando de una unidad, pero explica, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Jesús da una explicación allí. A alguien de repente no le queda muy claro de cómo es que llegan a ser uno, alguien
con Cristo. Entonces, hay otro pasaje bíblico que es muy importante para explicar esto en primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 17. En Reina Valera dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, el que se une, es decir, el que se vuelve una unidad con el Señor, porque Jesús está hablando es de una unidad, de hacerse uno, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y voy a mostrarles más, porque esto es pura doctrina, hermano, porque nosotros tenemos que defender nuestra fe bíblicamente, no de acuerdo a nuestro criterio, porque es que a mí me parece que eso es así. No. Y esto no es una invención de la Iglesia Católica, porque ya eso lo hemos estudiado muchas veces y hemos disertado ampliamente y profundamente aquí de que es doctrina bíblica, no le pertenece a una denominación religiosa ni nada de eso. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. Y también vamos a ver Hechos capítulo 2, 47. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que nosotros espiritualmente estamos unidos al Señor. Y déjeme decirle, déjeme mostrarle, mejor dicho. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el último versículo, que es el 47, dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ahí el Señor se está refiriendo al Espíritu Santo, que es el que está ahora asistiendo a la iglesia. Ya Jesús había ascendido al cielo. Entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y entonces, ¿y cómo los añadía? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos ser uno con el Señor. Todo eso es pura doctrina. Cuando alguien niega la divinidad de Jesucristo, pone en tela de juicio la divinidad de Jesús, entonces todo el entendimiento espiritual queda velado completamente. Puede especular, puede acercarse a ciertas verdades bíblicas y todo eso, pero los misterios grandes, profundos, fundamentales, esenciales, vitales del cristianismo quedan velados para esas personas. Entonces lo que terminan es creando una secta y terminan debatiendo con Biblia, pero sin el entendimiento de la verdad. También quiero mostrarles otro pasaje bíblico para que ustedes veamos la doctrina completamente, porque es muy importante para nosotros como cristianos. En Romanos capítulo 5, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 5, estoy hablando de cómo somos uno con el Señor, doctrina bíblica pura, sin manipulaciones de ningún tipo, sin agregarle, sin quitarle, sin querer decir, mira que en hebreo dice tal cosa, que en griego dice tal cosa, que en la traducción tal. No, eso está así, tal cual como se lo estoy mostrando, y gloria sea al Señor, no tiene ninguna pérdida. Allí lo tiene, y dice el versículo 5 del capítulo 5 de la misma carta a los romanos, y dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
dado. Es decir, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, como el Espíritu Santo es una unidad con el Padre y con Cristo, con el Padre y con Cristo, entonces al entrar el Espíritu Santo en nosotros, entra el Padre, entra el Hijo y entra el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Es para que vayamos entendiendo este misterio y nosotros no se nos hace difícil entenderlo, porque ya la fe nuestra está puesta en Jesucristo, absolutamente todo en Jesucristo. Y creemos que Jesús es Dios, juntamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y la revelación fluye así completamente. Negar una sola de estas personas divinas, ya, listo, se apagó la luz. Por ejemplo, la secta de los solo Jesús, que es conocido también como los pentecostales unicitarios o unicitaristas. Usted puede anotar esa palabra, para los que no están muy familiarizados. Hay otros aquí que ya conocen bien eso porque tengo años enseñando eso. Pentecostales unicitarios o pentecostales unidos, o de la unicidad también le dicen. Entonces, ellos creen que Jesús es Dios y uno diría, bueno, van bien, pero niegan el Padre y niegan al Espíritu Santo. Entonces, ya ahí están mal. Y mire, y ustedes ven a un pentecostal unicitario y usted cree que es un evangélico cualquiera. Está la denominación pentecostal, pero que es triunitaria. Hay una iglesia que se llama Obra Evangelística Luz del Mundo. Y ellos son pentecostales triunitarios. O sea que podemos decir, de cierta manera, que son hermanos de la fe. Aunque ellos tienen una denominación, que tienen unas variantes en ciertos aspectos, pero vienen a ser hermanos. Luz del Mundo. De aquí, de Venezuela, no Luz de la Obra Evangelística Luz del Mundo. Pero está una iglesia que está en México, muy conocida, que se llama Luz del Mundo. Y mucha gente pudiera confundirlas, porque esa gente allá en México, donde tiene el centro, pues, de esa iglesia, se llama Luz del Mundo y son pentecostales unicitaristas. Y esos son una secta. Entonces, para que tengamos cuidado con eso, porque a mí me han preguntado. Entonces, gloria a Dios, aclarando puntos doctrinales importantes a través de las Escrituras. Entonces, y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero que veamos otro versículo, hermano, para que ustedes vean, porque cada quien, sobre todo las personas que tienen familiares que unos son adventistas, otros son mormones, otros son testigos de Jehová, otros solo Jesús. Y bueno, y permítanme, antes de mostrarles este versículo, que los mismos católicos caen en el unicitarismo, cuando el dogma que ellos profesan de que María es la madre de Dios. Escuchen, los católicos, si hay una cosa que ellos tienen correcto en su teología, es que Dios es uno solo, o sea, es monoteísta, y creen que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una triunidad, pero se caen en su teología cuando dicen que María es madre de Dios. Ahora, ellos no pueden sostener las dos cosas simultáneamente, porque si ellos creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es lo correcto, ahí están bien, pero cuando dicen que María es madre de Dios porque es madre de Jesús
y la lógica los lleva a que como Jesús es Dios, y eso es verdad, pero lo que ellos no saben o no entienden, no se los explican, es que aunque la teología católica lo sabe y lo maneja, y déjenme decirles que los teólogos católicos en cosas fundamentales de la fe lo manejan muy bien. La naturaleza hipostática de Jesucristo. La naturaleza hipostática de Jesucristo nos enseña que Jesucristo tiene dos naturalezas. Era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesús estaba con, y dice Dios, y alguien dice, pero Dios es el Padre o Dios es el Espíritu Santo. Y ahí es donde yo les digo que hay pasajes donde solamente dice Dios, pero no dice Padre, no dice Espíritu Santo, entendiéndose que Padre y Espíritu Santo implícitamente están unidos por el Espíritu de Dios. Es como explicamos lo de la Shema. Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces nombra a Jehová, y ese es un nombre compartido del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo comparten ese nombre, por si usted no lo sabía, en la Biblia, y ya se los vamos a mostrar. Ya se lo vamos a mostrar, hermano, porque yo sé que usted tiene hambre, y alguien dirá amén, usted tiene hambre de ir a enseñar la verdad, pero enseñarla bien, hermano, no a ir a hablar tanta cháchara como habla otra gente, y bueno, no quiero caer en algo repetitivo, pero por ahí venden es un evangelio muy barato, un evangelio que realmente está alejado del evangelio bíblico. Pero sé que usted tiene hambre de querer tener discípulos y enseñarlos bien, gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo es la unidad entre el Padre y el Hijo, y eso hace que sea una triunidad de un monoteísmo, de una sola deidad. Y es la que viene a morar en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa de Jesús que no nos dejaría solos, porque Él vendría a vivir en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios. Fíjense ustedes, como dice Gálatas capítulo 4, versículo, ahí está seguidillo, el Romanos 5:5, Gálatas 4:6, Hechos 2:47. Y ahora tenemos Gálatas 4:6 que dice, y por cuanto sois hijos, o sea, entendiendo que a los que se les está hablando ya son hijos de Dios. Dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, y mire que espíritu ahí está en mayúscula, y dice, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ahí está. Versículo 9. Otra vez dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí está en mayúscula Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, dice ahí, de Dios, mora en vosotros, y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿entiende? O sea, ahí está completamente. ¿Dónde inventó eso la Iglesia Católica? ¿Dónde? Si eso está ahí en la Biblia. Entonces, claro, las sectas para hacerse creíbles, atacan a la Iglesia Católica, y alguien que ya sospecha de la Iglesia Católica porque no le huele bien toda una cantidad de cosas allí que evidentemente no son bíblicas, extrabíblicas, y un montón de cosas dogmáticas de la Iglesia Católica,
entonces empieza a sospechar, escucha una media verdad de una de esas sectas y por ahí se va y termina parando en una religión sectaria, pero igual de perdido, que le da ni más ni menos que quedarse en la misma iglesia católica. Ahora, vea usted, le decía que los católicos caen en el unicitarismo cuando ellos no pueden sostener que creen en un Dios, que son monoteístas creyendo que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, pero dicen que María es madre de Dios porque es madre de Jesús, y nosotros entendiendo que la Biblia enseña que Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre también, es evidente que la Biblia lo que enseña es que María es madre de la humanidad de Jesucristo, más no de la divinidad eterna de Jesús, porque él estaba en el principio, antes de toda la creación, antes de todas las cosas, estaba con el Padre, estaba el Espíritu Santo, estaban allí en una unidad perfecta. María es una criatura. No podemos determinar el tiempo de ese versículo 1 del capítulo 1 de Juan hasta el nacimiento de María. Vaya usted a saber cuántos millones de años pudieron haber pasado hasta el nacimiento de María. María no puede ser madre de la triunidad de Dios. Porque cuando tú dices que María es madre de Dios, tiene que ser o madre de la triunidad, y estás diciendo eso, pues. O sea, si tienes conciencia que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, estás diciendo que María es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si se aferra a que María es madre de Dios porque es madre de Jesús, entonces está negando al Padre y está negando al Espíritu Santo, como hacen los unicitaristas, y deja solamente la persona de Jesucristo como el divino. Y entonces, eso usted lo puede tener como enseñanza para llevar a la luz a las personas que, bueno, que Dios toque, porque tú no vas a convencer a nadie. De hecho, la gente se te va a revelar aún sin saber de Biblia, sin leerla nunca, sin ir a la iglesia jamás, a la que ellos dicen que son fieles, pero nunca van, nunca rezan, nunca cumplen con sus requisitos dogmáticos, y sin embargo quieren entrar en la porfía y tal. Pero tú estás llamado, amado hermano, es a profesar la verdad bíblica. Si el Señor lo convence, alabado sea su nombre. Si no lo convence, igual alabado sea su nombre, porque Dios tiene sus escogidos y Él sabe dónde está su simiente. Gloria al Señor, porque unos comen el pan para vida eterna y otros comen el pan del cielo para juicio. Gloria a Dios. Entonces nos quedamos en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 9, y vamos al versículo 10. Ahora estamos en la versión Reina Valera. Pero dice, pero si Cristo está en vosotros, y fíjese cómo viene hablando del Espíritu Santo, pero la misma Biblia, la misma doctrina nos habla, si Cristo está en nosotros, es imposible que esté Cristo en nosotros y el Espíritu Santo no. Es imposible que el Espíritu Santo esté en nosotros y Cristo no. Entonces, es como hablar de lo mismo, y por eso se entiende aquí claramente la doctrina de la triunidad, que no la inventó ninguna iglesia. Porque todavía cuando esto estaba ocurriendo, cuando el Señor Jesucristo sopló a los apóstoles y le dijo, reciban el Espíritu de Dios, y recibieron el Espíritu de Dios, y pasaron en verdad a formar parte del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Ya los apóstoles eran ese fundamento de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, y Jesucristo podía salir de la tierra tranquilamente, como lo hizo efectivamente, para dejar como vicario de Cristo
no a ningún papa, no a Pedro, nada de eso. Dejó nada más y nada menos que la divina persona del Espíritu Santo, que ya estaba morando en ellos. Gloria a Dios. Entonces, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, hablando del cuerpo físico nuestro, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, que lo del cuerpo es irremediable, hermano. Dios entonces ha desechado el cuerpo nuestro y por tanto con nuestros cuerpos podemos hacer todo lo que nosotros queramos, porque a la final aquí dice claramente que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es eso lo que está enseñando la Biblia. Bendito sea su nombre, dice el Señor, que dice: la suma de tu palabra es la verdad. Quiero que me acompañen a un versículo muy contundente. Hay más, pero este es irrefutable. Primera carta de a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo y regresamos a nuestra carta a los romanos. Sí, porque hay gente que lee un texto aislado, pero si no lees todo, no puedes comprenderlo. Entonces, ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23? Así dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí está. Por completo quiere decir que tiene partes. Hay una completitud, es decir, hay unas partes que hacen esa totalidad. Entonces, os santifique por completo, o sea, os santifique totalmente. Todo vuestro ser, o sea, vuestro ser es una unidad, una sola cosa, un individuo, un ente, individuo. Pero ese ser o esa unidad múltiple, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que nosotros debemos, en la ocupación de nuestra santidad, incluir el cuerpo también. ¿Por qué? Porque lo que queda redimido inmediatamente con la sangre de Cristo es el alma y el espíritu. El cuerpo también, pero el cuerpo es el que vive la transición de ser transformado de un cuerpo mortal a un cuerpo de gloria. Gloria a Dios. Es decir, de un cuerpo carnal que va a sufrir la putrefacción, la corrupción, se va a desvanecer en la tumba, pero ese cuerpo ya está guardado por la sangre de Cristo para ser resucitado para una vida en gloria, apto para estar delante de la presencia de Dios. La irradiación del poder de la santidad de Dios, porque Dios es 3 veces santo, la irradiación, el flujo de luz, de poder, desvanecería cualquier cosa que estuviera delante de él que no fuera de un nivel de santidad acorde a las exigencias de nuestro Padre que está en los cielos. Imagínense ustedes el regalo semejante que nos ha hecho Dios a través de Jesucristo, a través de la sangre, a través del sacrificio perfecto de Dios hombre, o que murió en la cruz. Imagínense ustedes el nivel del regalo de amor, de la ofrenda de amor perfecta que hizo Dios Padre
a una gente que ni le buscaba, ni le amaba, ni le quería, ni se interesaba. Y para el mundano, mejor que Dios no exista. Y si existe, ¿qué importa? Ay, Dios. Bueno, en otro tiempo, cuando estuvimos en tinieblas, no conocíamos de estas cosas. Pero dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, para que nadie se confunda, allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 10, que dice que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, nuestro espíritu, nuestra alma ha sido justificado delante de Dios. Por eso cuando muere, va directamente a la presencia de Dios. Ese sí pasa, ese sí vuela alto, ese sí va para el cielo, hermano. Alguien que nunca reconoció sus pecados, nunca se humilló delante de la majestad soberana del eterno Dios creador de todas las cosas. No puede entrar al cielo, no, porque está prohibido por la Biblia. Está prohibido por la voluntad de Dios. Porque la gente puede entender la Biblia aparte y Dios aparte. Bueno, entonces digamos, está prohibido por la voluntad del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra. Entonces, continuemos allí y dice el versículo 11. Y si el Espíritu Santo, y digo Espíritu Santo porque hay personas que están escuchando y probablemente no están leyendo la Biblia, y si solo digo Espíritu, no pueden saber que esa E está en mayúscula. Dice, y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, si el Espíritu del Padre, véalo, pero allá en Gálatas 4:4 habla que es el Espíritu de Cristo. Aquí nos está enseñando que es el Espíritu del Padre. Quiere decir que esa es una unidad que se da por el Espíritu de Dios, igual como usted y yo ahora somos uno con el Padre. ¿A través de quién? Del Espíritu de Cristo, que nos hace uno con él en un cuerpo espiritual, se llama iglesia. ¿Ve cómo ahora todo se entiende claramente, hermano? La gente dice iglesia, pero la gente no sabe muy bien qué quiere decir eso o cómo se come eso. Ahora sí entendemos por qué somos iglesia. Somos un cuerpo espiritual que venimos a ser un templo y venimos a ser morada del Dios eterno. Y Dios no vive en cuerpos de pecadores. La gente dice, todos somos hijos de Dios, como todos son hijos de Dios. No, si no eres un pecador arrepentido, no puedes ser morada del Espíritu Santo. Tenemos que ser estos pecadores arrepentidos que ahora somos, y digo pecadores arrepentidos porque no dejamos de ser pecadores, pero la diferencia entre el Gregson de ahorita al Gregson de otro tiempo es que era un pecador no arrepentido y ahora sigue siendo un pecador humildemente que vive en un cuerpo de pecado, en esta cápsula donde está mi espíritu que anhela y se deleita en hacer la voluntad de Dios, pero que espera el día de su redención, pero está atrapado en un cuerpo de muerte. Gloria a Dios. Dios dando entendimiento, Dios dando luz, Dios dando respuestas eternas a su iglesia. Entonces, y dice, así, dice, y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, viven ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces, una promesa que los cuerpos mortales recobrarán vida. Y además, en el plano espiritual, esto simplemente es un hecho, porque nosotros, dice la Escritura, que nosotros hemos muerto con Jesucristo, y no solamente hemos muerto con Jesucristo,
quiero que retomemos otra palabra de la misma carta para que sigamos en la misma línea de la doctrina. Busquemos en Romanos en el capítulo 6. En el capítulo 6, que en la medida que vamos avanzando en la carta, lo entendemos mejor. Podemos tomar el capítulo 6, que ya lo leímos, y versículo 2, versículo 3, y versículo 4, y versículo 5. Versículo 5 de en la carta a los romanos. Voy leyendo pues mientras se publica allá en el chat. Y dice la pregunta eterna, bíblica. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, aquí, bautizados en Cristo Jesús, ¿qué es? Meternos en una piscina, meternos en el agua de un río o de una playa. No, hermano, aquí dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Hermana, coloqué el 5, pero también voy a colocar la concordancia, la concordancia para que ustedes vean esto mejor. Y está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 13. Dice, incluso el versículo 12 y el versículo 13, y ahí es donde quería llegar. Porque por un solo espíritu, es decir, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Dónde fuimos bautizados? En un cuerpo. Es decir, la palabra bautizo quiere decir sumergir. Todos fuimos sumergidos. Porque todos fuimos sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y dice, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, es decir, el espíritu de Cristo, o el espíritu del Padre, o el Espíritu Santo. Aleluya. Veamos entonces lo que está diciendo Romano en el capítulo 6, en los versículos 2 al 5. En el versículo 3 al 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿en qué fuimos bautizados? ¿En qué fuimos sumergidos? En el cuerpo de Jesús. En Hechos 2:47 dice que el Espíritu Santo añadía, es decir, sumergía en el cuerpo de Cristo los que habían de ser salvos, porque el Espíritu Santo sabe, porque el Espíritu Santo es Dios. Él fue el encomendado por el Padre y por Cristo a tomar de lo del Padre y de lo de Cristo para que Él terminara el incluir las almas que iban a estar conformando el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Y el Espíritu Santo tiene 2000 años haciendo eso. Tiene 20 siglos y más haciendo eso, añadiendo alma donde tú has sido añadida, donde yo he sido añadido, gloria a Dios. Nunca dudes de eso y no te dejes hacer dudar, porque Satanás, esa es parte del trabajo de Satanás, querer hacer dudar a los creyentes de esta realidad y de esta verdad que ya Dios te ha dicho. Entonces, y dice también, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, es decir, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo inmediatamente nos sumergió a nosotros en el cuerpo de Cristo, y a su vez nos sumergió en la muerte de Cristo. Es decir, la muerte de Cristo en el Calvario, allá en el Calvario,
Porque alguien llega y dice, pero ¿cómo así? Pero yo estoy aquí 20 siglos en el futuro de la muerte de Jesucristo allá en Jerusalén. ¿Cómo así que Dios, cómo es que Jesucristo me salvó estando yo aquí en el futuro? Porque Jesucristo estaba muriendo por todas las almas, aún las que no habían nacido. Gloria a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo hace eso, nos sumerge en esa muerte, porque Jesucristo está pagando el sufrimiento con sufrimiento, dolor y lágrima, hermano, en la cruz del Calvario, lo que te tocaba a ti. Pero Él en su carne está recibiendo todo el poderío de toda la justicia de Dios, de toda la ira de Dios sobre el pecado. Y esa te tocaba era a ti. Amado hermano, me tocaba a mí, nos tocaba a nosotros. Y el Espíritu Santo nos sumerge allí junto con Cristo y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de, ¿con qué finalidad? A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados, es decir, si fuimos sepultados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, hasta en eso nos incluyó el Espíritu Santo. Allá en los 3 días en la tumba, en el cuerpo de Cristo, allí estábamos con Él. Y dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces Jesucristo inaugura la vida y la vida en abundancia, la vida eterna para nosotros con su resurrección. No fue cualquier resurrección, sino Jesús es la resurrección. La resurrección donde participamos todos los que hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, eso es un hecho que ya está prometido por Dios y está sellado por el Espíritu Santo. Tiene garantía de Dios. Aleluya. Eso es un hecho, hermano. Eso es un hecho. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Bueno, aquí lo dice, que entendiendo estas cosas, así también nosotros andemos en una vida nueva, es decir, una vida santa, hermano. O sea, viviendo ya no para nosotros, viviendo un desespero, todo para mí, todo para mí. No, hermano. El que entiende estas cosas ahora empieza a vivir para Dios. Tiene como meta todo lo que dice, todo lo que hace, donde se mueve, donde va. Entiende que es Dios enviándolo con un propósito. Te estoy diciendo, querido hermano que me escucha, de la congregación Ágape y de todo el que está escuchando allá por las redes, si eres cristiano, Dios donde quiera que te coloque, donde quiera que te lleve, si estás tú en una verdadera comunión, un verdadero andar con Cristo, estoy seguro de que Dios te está enviando con un propósito tremendo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, ahora podemos ver con una claridad tremenda lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, volvemos, y dice en el versículo 11 que estábamos, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es el espíritu del Padre que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya eso está sellado y está garantizado. Ay, amados hermanos, qué rápido pasa el tiempo. Llegamos hasta el versículo 11.